¿Cómo? Y yo le aviso. Ya ven qué servicio, carajo. Caray, con ustedes, doctor. Pero bueno, así mal pagan, sus calificaciones pésimas. Está bien, doctores, no hay problema. Vimos hasta el OCT, ¿verdad? Que les enseñé el OCT de mis pacientes, ¿se acuerdan? Sí, ¿verdad? Cierto. Un tantito. Pues ya estamos todos acá. Ahora aquí estamos. O sea, un chocolatito, porque no me desmayo. No me ando durmiendo ahí en plena clase y se burlan ustedes de mí. Bueno, le voy a cerrar de pantalla porque ven que luego se traba la pantalla completa. Entonces vamos a poner acá. Vamos a poner esto. Bueno, me dicen si se mueve, ¿vale? Es que si no, no los veo. Todo mal hoy, doctores, todo mal. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? O no se ve la pantalla. Sí, Doc, sí se ve. Perfecto. Entonces, bueno, estamos platicando de la OCT la última vez y ya vamos a empezar a ver propiamente la patología del glaucoma, ¿no? Punto muy importante. Es muy difícil como médico de primer nivel, se los voy a repetir por enésima vez. Es muy difícil hacer un diagnóstico de glaucoma, pero lo que me interesa es hacer monitoreos constantes que les permita ver si un paciente pudiera tener tendencia de esto. Porque recuerden, principalmente, que el glaucoma no da sintomatología, doctores. Quítense esa idea de que el glaucoma da dolor. Quiten esa idea que el glaucoma baja la visión, doctores. Sí la va a bajar en una forma progresiva, forma crónica y en una forma aguda, como vamos a platicar el día de hoy también, doctores, ¿ok? Bueno, sí puede presentar eso, pero no es la primera manifestación, doctores. Luz, Alberto, Ricardo, tocamos madera, pueden tener las presiones elevadas, pueden tener cambios a nivel del glaucoma y ni idea tienen de esto, doctor. Esto es importante el monitoreo y por lo menos echarle una miradita a nuestro nervio óptico. Ya no para ver daño por diabetes, ya es pedirles mucho, pero por lo menos que intenten ver el nervio óptico y vean que no hay un cambio específico de esto. Y les cambia la vida si lo detectamos a tiempo a estos pacientes, ¿ok? Entonces vamos a ver que el glaucoma a primer ángulo abierto, pues generalmente vamos a tener cambios del disco óptico, cambios en el cambio visual, va a haber relación entre la elevación de la presión intraocular y la severidad del daño progresivo, va a haber unas variantes en el cual la presión del ojito está muy elevada y no hay daño, que es la hipertensión ocular, y otros pacientes en los cuales con presiones bajas van a presentar una característica importante de cambios a nivel del nervio óptico, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, lo importante es ver el nervio óptico, ver si ponemos que, son en pacientes normales, en un paciente que, bueno, normal para que no haya hipertensión o glaucoma de tensión normal, un paciente que estamos sospechando de glaucoma, es ver cómo está la presión, ver cómo está el nervio óptico, ver si hay excavaciones, nasalización de vasos, si hay vasos en marionetas, si hay atrofia peripapilar, ver las presiones intraoculares, ver cómo está la cámara anterior, con la clasificación de Shaker, pues ver si es un ángulo abierto o un ángulo cerrado. A veces no hay sintomatología inicial, es lo que nosotros nos tiene que dar ahí pauta de que algo silencioso pudiera estar manifestándose. Pues tenemos que checar y ver la progresión de la afectación. Y a estos pacientes pues, hay que darle monitoreo, doctores. Si un paciente le mandamos a hacer sus pruebas diagnósticas, vemos un poquito de excavación y le hacemos la OCT, le hacemos el campo visual y no sale con alteraciones, solo únicamente sale con presión relativamente alterada, hay que volver a tomar la presión y ver si en esta segunda toma de presión la presión está mejor, doctor. Siempre que no haya un daño a nivel del nervio óptico, ni cambios a nivel del campo visual, que ya sea una secuela de la neuropatía, pues no vamos a suponer que sea propiamente la neuropatía que nos está dando lo que es el glaucoma, doctores. ¿Okay? Entonces sí debemos de tener muy pendiente esto. Generalmente que está el monitoreo y generalmente el problema de esto, y es lo que me interesa de ustedes, es que sin algún diagnóstico o algo, la enfermedad va a avanzar y al avanzar va a dejar ciegos a los pacientes, doctores. Y al dejar ciegos a los pacientes, ya no hay marcha atrás, doctores. ¿Ok? Ahora sí, como dicen, all way down, o sea, ya va para abajo. Entonces, lo ideal es
limpiarse, o yo diga, perdón, iniciar tratamiento, doctores, en ese momento, ¿para qué? Para que el daño que ya está en ese momento ya no avance más, doctores. No podemos garantizar que el tratamiento le va a mejorar la visión al paciente porque no es así. Entonces, lo ideal también de este diagnóstico es detectar a tiempo para que el daño que ya tenga el paciente no avance más de forma progresiva, doctores. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Y es como lo vamos a lograr? Si logramos la presión ocular, doctores. ¿Ok? Eso es bien, bien, bien importante. Habrá cambios en el campo visual, pueden quedar como secuelitas, doctores. Eso sí, tenemos que entenderlo bien. Ahora, el tratamiento pues es sencillo. Hay que dar medicamentos que disminuyan la producción del humor acuoso o medicamentos que aumenten la acción del humor acuoso, doctores. Hay dos tipos de medicamentos, eso lo vamos a ver mañana cuando hagamos un resumen general de los medicamentos. Pero también tenemos el procedimiento quirúrgico, doctores. Van a haber muchos por ahí que dicen, sí, el glaucoma se opera. De primera instancia no, doctor. El glaucoma solo se va a operar cuando ya no hay un beneficio terapéutico con el tratamiento hipotensor, que es el tratamiento base de todo eso. Es decir, ya tengo un montón de gotas, no baje la presión, sigue habiendo daño a nivel del nervio óptico, puede hacer que se pierda la visión de los pacientes. Entonces aquí sí hay que pensar en una opción quirúrgica, doctores. Ya también te quedamos mañana, que es la trabeculectomía o la colocación de MED. Hay algunos doctores que ya promocionan las cirugías de glaucoma como preventivas. Es la aplicación se llaman MICS, microcirugías incisionales para la cirugía de glaucoma precisamente, que van a colocar ya sea con láser o con algunos otros tipos de procedimientos anterior, abren lo que es el trabéculo totalmente, y eso ayuda mucho a los pacientes que no estén sometidos a una aplicación de gotas por toda la eternidad. Entonces hay que saber a quién se lo podemos ofrecer, ¿no? Pacientes jóvenes con glaucoma jóvenes o pacientes que ya no toleren las gotas, se le puede plantear. Pero un punto importante de eso, el seguro no hace nada de eso, doctores, ¿ok? Para que me lo esté mandando, el seguro no hace eso. Yo en lo particular lo considero agresivo, lo considero caro, no todos los glaucomatólogos lo hacen, e incluso Félix Gil, que es uno de los maestros de glaucoma, él sigue teniendo en pauta de que el tratamiento es en base de gotas. Yo como soy ya viejito, vean, entonces yo sigo el tratamiento de Félix Gil, y les va bastante bien. El único problema es que son gotas, y las gotas al fin y al cabo van a irritar al paciente, empieza a suspender el tratamiento, y es lo que puede condicionar a la larga que el paciente pueda perder la visión, doctores, que no tenga se plena al tratamiento. ¿Ok? Entonces sí es bien importante estas situaciones y el tratamiento de esto. Ahora, tenemos la variante que es el glaucoma de tensión normal, doctores. El glaucoma de tensión normal, ¿a qué se debe? Son pacientes que tienen, por ejemplo, tenemos a Caro de los va al oftalmo, le hacen su graduación, queda todo perfecto, le vemos óptico, se ve con cambios, y dices, ay, güey, pues le voy a tomar la presión, a ver qué puede ser, le tomo la presión, Carolina tiene 16 milímetros de mercurio, pues, ¿no? Pues está raro, ¿no? Le vuelvo a ver bien el nervio óptico, veo que si hay una excavación, como de 7/10, veo lámina cribosa, veo vasos en bayoneta, veo atrofia peripapilar, y dices, güey, pues sí parece cosa de un glaucoma, ¿no? Y le hago la gonioscopía, es un ángulo abierto, le mando a hacer una tomografía óptica, 40 de fibras nerviosas, le mando a hacer un campo visual, y hay alteraciones de pérdidas, inicio de escotomas, o disminución de la sensibilidad en el campo visual. Entonces me dice, güey, hay un glaucoma ahí, doctores, ¿ok? Pero puede haber un glaucoma si la presión está baja. Entonces aquí hay varias condiciones. Uno, que el paciente sea muy susceptible, doctores. O sea, hay pacientes chilloncitos, no es porque Caro sea una paciente chilloncita, pero hay pacientes que con la de 17 empieza a tener cambios. Y eso hay que individualizar a cada paciente. ¿Ok? Entonces, a lo mejor te checas su presión y ahí tiene 16 y está de pelos, pero Caro con 17 está sufriendo su ojito. Entonces hay que estandarizar cada una de estas situaciones. ¿Ok? También puede ser por condiciones propiamente de presiones intraoculares. Se está investigando actualmente una de las condiciones que va a ver aquí es la mala perfusión o los problemas de oxigenación. Los problemas de oxigenación, uno de los principales es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, doctores. El tener este síndrome de apnea obstructiva del sueño nos va a dar manifestaciones que parecieran glaucoma, doctores, con presiones bajas o dentro de la normalidad, pero un nervio óptico con neuropatía, doctores. Entonces, no invariablemente, como decía la definición del glaucoma, a veces no va a estar relacionada por la presión intraocular, pero sí, al fin y al cabo, va a haber una alteración a nivel del nervio óptico, doctores. Pacientes que sufren de vasoespasmos, mala circulación, amaurosis fugax,
pueden tener condiciones que a la larga den apariencia de un nervio óptico glaucomatoso, pero no lo es. Entonces ahí viene la parte también importante de decirle, aunque veas un nervio óptico así sospechoso y Luzma quiere decirle, señor, tiene usted un glaucoma crónico de ángulo abierto, es muy difícil decirlo así si no tenemos toda la base de estudios que nos oyen el diagnóstico, doctores. Entonces sí debemos de tener muy al pendiente de eso. ¿Y qué vamos a hacer al fin y al cabo con nuestros pacientes? Al fin y al cabo con nuestros pacientes hay que ver cómo está el nervio óptico, hay una excavación, hay que descartar a qué se pueden presentar. Un daño característico que no solo en el glaucoma de tensión normal, sino en todo, es esta pequeña hemorragita que vemos acá. Es una hemorragia en flama, doctores. ¿Por qué se inflama? Porque da una apariencia de llamoflama. Esta hemorragia está sobre la capa de fibras nerviosas retinianas que ya me van a hacer el favor de dibujar para la próxima semana, doctores. Entonces, vamos a ver cada hemorragia que se ve distinta porque está en cada una de las capas de la retina diferentes. Entonces, estas hemorragias en la capa de fibras nerviosas, ya de por sí en lo que están sufriendo las fibras nerviosas, empieza a haber hemorragias, empieza a haber nervio óptico y es obvio que podemos llegar a un diagnóstico ya también de glaucoma. Pero ¿por qué a veces estos pacientes que tienen las presiones bajas van a tener estos cambios? A veces es porque el paciente, como ya digo, no lo tolera, tiene otra opción que puede estar presentando esta sintomatología, pero también debemos de acordar que a veces pueden ser fallos de nosotros. Y debemos recordar que se ve la imagen. ¿Sí están viendo la diapositiva o no se ve la diapositiva, Docs? Todo bien, doctor. Sí, No me quedé. Es que no se ve la de la imagen, Doc. Ya, bien. Espérenme tantito. Espérenme acá. Ahí está. Espérenme tantito aquí. Vamos a cerrar acá. Voy. Ok. Es que por eso no me gusta ni poder ver pantalla completa. De todos modos, me he estado poniendo atención, ¿verdad? No ser a Adrián, que está viendo lo del trailer, entonces, pues ya eso ya es diferente. ¿Ahora sí se ve mi clase, Luzma? Sí, doctor, sí se ve. Hipertensión ocular. Dice aquí hipertensión ocular. Ahora sí se ve, ¿verdad? Vale, es que me lo había puesto en otro y ves que por eso no pongo mis clases en grande porque en Zoom se ve alterado ahí. Ya se cambió a aquí, esta imagen sí la ves, Luz. Y el otro doctor, es que ya cerré el chat. ¿Sí se ve? Sí, Perfecto, ok, entonces ya, perdón, doctores, vamos a hacer un poquito de zoom acá. Vieron aquí las hemorragias en llama, la excavación. Y como digo, a veces mucho depende de nosotros, doctores. Si hacemos una mala toma de presión, si por ejemplo, vamos a cerrar el chat. Perdón, Jorge, por ejemplo, llega y desayuna un chocomilk así bien intenso y llega con el primer paciente a las 8 de la mañana y con el de shots, doctores. A ver, señor, le va a tomar la presión. Madre, casi le mete todo el tono dentro del ojo. Y obvio, si le toma mal la presión, ¿qué va a pasar? Pues va a salir alterada, ¿no? A lo mejor nos toma bien o a veces se puede tomar mal, nos puede dar las dos variantes de esto, ¿no? O que estén mal calibrados los equipos, o acuérdense en qué momento la presión va a estar más elevada, Docs. ¿En qué momento del día? Las mañanas. En las mañanas. Por ejemplo, yo en el IMSS estoy jodido, porque voy en las mañanas, ¿no? Pero prefiero mejor yo meterme en bronca mañana aquí en la tarde, ¿no? Entonces, pues ya es cada quien, ¿no? Pero eso tiene que ser un valor también importante que debemos de suponer aquí en estos pacientes, ¿ok? Y a veces, también acuérdense, los pacientes miopes tienen el ojo bien grande, ¿sabes? Como tienen la esclera y el disco óptico bien grande, pueden tener una excavación que para ellos es fisiológica, pero que a nosotros la veamos y decir, ay, güey, se ve bien excavado este ojito, se me hace que tiene glaucoma. Puedes mandarlo a estudiar, se les llama macrodisco. La mayoría de los miopes, arriba de 3, 4, 5, que tienen un ojito grande, pueden tener estas características, pueden darte una apariencia sugestiva de un glaucoma, doctores. ¿Qué pasó, Adrián? Ya va iniciando. No, hasta que esté el trailer. Hasta que esté el trailer. Si no, ya el trailer ya está iniciando. Sí, por eso. Pues ya ponlo. Vale, a ver si es cierto. A ver. Luz luego se tiene que ir a clases. Me da pena con Luz. Nada más para que no estén ahí viendo ahí sus cosas. Ahorita me apuro. ¡Órale! ¡Gasga! Es que se salieron de la transmisión. Ah, pues sí, güey. Pues No. los güeyes van a dejar ahí. Nunca que lo suban en YouTube. Pues sí, mejor. Porque sí, Bueno, se acaban de salir, no sé. vamos a esperar unos media hora más para ver a 3 Tom Hollands, entonces no hay ningún problema. Bueno, entonces, tenemos acá que hay que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes. A veces lo podemos mal diagnosticar nosotros.
Y pues bueno, aquí en este tipo de pacientes, pues aunque tengan su presión, aunque tengan su presión, ya está dentro de la normalidad, debemos de acordarnos de que cada paciente lo debemos de individualizar. Cada paciente se debe de tratar diferente. Entonces, aunque el paciente tenga 16, 15 de presión y tenga daño adentro del ojito, debemos darle medicamento para lograr una presión meta óptima, doctores, ¿ok? No es lo mismo un paciente que tiene 24 milímetros de mercurio y que se baja a 17 y deja de haber problemas, y ese paciente que tiene 17, se la tengo que bajar a 14, 12, y en el momento que yo ya vea que los estudios no me reportan más daño o no hay más avance de la enfermedad, esa es su presión intraocular meta, doctores. En cada uno de estos pacientes debemos de buscar lo que es la presión intraocular meta, porque es diferente para cada paciente, doctores. Entonces yo le empiezo a dar tratamiento, hay que confirmar bien las presiones, a veces aunque supongamos que esté tomada mal, si la confirmamos, vemos esos cambios, pues es un glaucoma, preguntarle las condiciones que tenga de SAOS, todo eso, hay que investigarlo, todo eso a veces puede ser idiopático también estos cambios, pero hay que proteger. Y a diferencia, pues bueno, le haces el campo visual, le haces la OCT, y va a salir con alteración, ¿no? Entonces ya es sugestivo de que es un glaucoma, doctores. Dicen muchas veces que el glaucoma de tensión no existe. No, sí existe, nada más que simplemente hay que buscar una causa por la cual pueda presentarse. ¿Ok? Es la primera variante. Y bueno, el tratamiento es hipotensor, y en algún momento igual, si las presiones, aunque ya le debemos bajar la presión a 13, por ejemplo, pero sigue habiendo daño en el ojito, pérdida visual ya severa en estos pacientitos, y sigue habiendo, ¿cómo se llama? Pérdida de fibras nerviosas en el OCT, hay que darles tratamiento. ¿Qué pasó, Adrián? ¿Ya salió o no? Te veo sonriendo, como niño chiquito. Encontré esta transmisión, doctor. Pero Ay, Adrián, no, ya no las justo veo. acaban de terminar de verlo. Justo acaban de terminar de verlo, se lo juro. Nada más vi como 2 imágenes y terminó. Perdón. Seguimos nosotros. Es que vi tu sonrisa. Y no es una afán, nada más que dije, salió algo. Y es que aparte mi talibán está gritando aquí atrás, entonces también por eso como que es mi señal de güey. Ya salió. Doctor, Entonces, ¿dice usted? ya está el tráiler en YouTube. Ya, pues vamos a verlo todos. Vamos a ponerlo acá todos los. Sí, ya oía a mi hijo gritar. Vamos a hacer un pequeño corte. Perdónanos, Luz. Yo sé que tú vienes específicamente a eso, pero pues es el hombre araña, Luz. Vi unas imágenes de Sandman y será una escena idéntica a la de Gwen cuando muere en la de Andrew Garfield. No muere, doctor. No muere, a ver, ya lo ponemos. Bueno, ya está el trailer, ya. Déjenlo ya. Ahí está. Pueden verlo, pueden oírlo. Ahorita me ven. Yo sigo hablando por respeto a los compañeros que les vale ir el hombre araña. Pero bueno, vamos a ir hablando un poquito de esto. La hipertensión ocular es lo contrario a un glaucoma de tensión normal. Aquí podemos ver un paciente que tiene 24, 25, 26 milímetros de mercurio, pero el ojo no va a tener ningún daño, ningún problema. ¿Sí? Entonces, bueno, ya le chequé la presión, por protocolo le tomo la presión a mi paciente, se la volvemos a tomar, sale elevado otra vez, pero ves el nervio óptico, no hay cambios, ves el ángulo y está abierto. Haces un OCT, no hay pérdida de fibras nerviosas, haces un campo visual y no hay pérdida de fibras nerviosas. Entonces, bueno, ¿a qué se debe todo este tipo de situaciones? Se debe a que es un paciente que, a diferencia de Caro, que no toleraba presiones bajas, este paciente va a presentar que no presenta ningún cambio. Su presión está bien, aguanta esas presiones intraoculares, no hay ningún problema en ese aspecto. Entonces dicen, todo chido, no tengo ningún problema para soportar estas presiones. En algún momento se va a convertir en un glaucoma. ¿Cuándo creen que se vuelva a convertir en un glaucoma? Lo que están poniendo atención a la clase, doctores. ¿En qué momento una hipertensión ocular yo le voy a decir, ¿sabes qué? Ahora sí, ese es un glaucoma, doctores. ¿Cuándo sería? No tiene alteraciones en el nervio óptico, no tiene cambios en el campo visual, no tiene pérdida de fibras nerviosas, aunque la presión esté elevada. ¿En qué momento yo esa hipertensión ocular la voy a convertir o le voy a dar un nuevo diagnóstico de glaucoma, doctores? ¿En qué momento sería? Cuando se comiencen a ver cambios en el nervio óptico. Exacto, cuando se vuelve una neuropatía. Gracias, Daniela. Exactamente, es el momento en el que ya deja de ser una hipertensión ocular y ahora sí ya la puedo clasificar a lo mejor como un glaucoma de ángulo abierto, doctores, ¿ok? Pero hay pacientes que tardan mucho en presentar eso. No por eso no les dejo de proteger. Tipo de pacientes, yo en lo particular, sí los meto dentro de un grupo que se llama sospecha de glaucoma, doctores. Entonces, yo lo que hago generalmente es, sí les inicio un tratamiento hipotensor,
probablemente sencillo de una gota al día, de un análogo de prostaglandina. Y quedo tranquilo, siento que lo estoy apoyando, siento que estoy haciendo que no avance más este daño y lo estoy monitorizando cada determinado tiempo. En el momento que yo vea que hay un cambio específico en el ojito, si sabe qué, don, ya ahora sí tiene cambios glaucomatosos, pero ¿cuál creen que es la diferencia? La diferencia es que desde un primer momento que tuvo este problema, yo ya lo estuve protegiendo. ¿Okay? Entonces, el daño y la progresión debe de ser mínimo. ¿Okay? Entonces, esta es la diferencia entre la hipertensión y el glaucoma de tensión normal y que forman parte propiamente del glaucoma de ángulo abierto. ¿Okay? Ahora, también tenemos lo contrario, que es un glaucoma primario de ángulo cerrado. El glaucoma primario de ángulo abierto ya vimos y platicamos que es por una alteración del trabéculo. O está fallando en la absorción del trabéculo o hay material ahí que esté fallando, está tapando el trabéculo y esté disminuyendo la absorción del humor acuoso. Aquí el paciente, ¿qué va a tener? Va a tener una alteración anatómica. Estas alteraciones anatómicas, ¿cuáles son? En las cuales el iris está muy hacia adelante y hace que tape lo que es el trabéculo. Entonces, ustedes ya me hicieron un favor de dibujar lo que es el ángulo. Esa zona que hicieron de dibujo está muy adelantada, por lo tanto, el mismo iris bloquea el trabéculo. El trabéculo puede estar funcionando poca madre. El iris lo está tapando, no va a absorber absolutamente nada. Entonces, si no absorbe absolutamente nada, ¿qué va a pasar? Va a condicionar que se aumente la presión intraocular secundaria. Esto es un poquito más difícil de controlar porque necesitamos hacer tratamientos o procesos que eliminen más la función, que aumenten la función de eliminación del humor acuoso y tratando de modificar lo que es su anatomía de los pacientes. ¿Okay? Pero al fin y al cabo, bueno, ¿qué pacientes pueden llegar a tener este tipo de situaciones? Son pacientes que tienen ojitos pequeños. ¿Cuál es el ojo el tipo de paciente con ojo que tiene ojo pequeño, qué defecto refractivo va a presentar? Hipermetropía. Exactamente. Ahora, el hipermétrope no es de a fuerza de que a huevo tenga un glaucoma de ángulo cerrado, doctor. ¿Ok? O sea, puede ser hipermétrope toda su vida y a lo mejor nunca presenta un bloqueo angular. Le pones gotas y nunca presenta un bloqueo angular para dilatar. Debe tener una condición específica y a veces eso es muy diferente de cada uno de los pacientes. ¿Ok? Pero sí, hay que estar monitorizando las presiones. Si ya vemos que hay esa situación, hay que ver en qué grado está el bloqueo, si es un 2, un 1 y un 0. En el 2 podemos mantenerlo en vigilancia, 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 y en el 1 y el 0 sí ya tenemos que hacer medidas preventivas para evitar que se llegue a dar una complicación importante que es un bloqueo angular agudo, doctores. Y esto en un momento puede condicionar lo que es una emergencia. No en todos los pacientes, pero sí puede presentar. En teoría, el glaucoma de ángulo cerrado es igual que el glaucoma de ángulo abierto. Únicamente lo que diferencia es quién lo produce, ¿no? Ahora, ¿cuál es la sintomatología? Es la misma del glaucoma de ángulo abierto. José Alfredo, ¿cuál es la sintomatología de un glaucoma, doctor? Alfred o Diana Cordero, ¿sí me oye? La sintomatología de un glaucoma de ángulo cerrado es semejante a la de un ángulo abierto. ¿Cuál es la sintomatología de un glaucoma de ángulo abierto, Diana? Ah, no se oye. Ah. Gasga. No, se describe tengo entendido, como visión en túnel, ¿no? Del ángulo abierto, que es un deterioro visual periférico. Es muy a la larga. No lo puedes justificar como sintomatología inicial del glaucoma. Recuerden, el glaucoma no da sintomatología inicial. Ya los cambios visuales van a ser crónicos e irreversibles. Pero no podemos inferir que tú, o que Ariadna, o que Daniela, o que Luz vayan a tener un glaucoma en este momento, porque a lo mejor tienen todas las condiciones, pero no están una sintomatología propia para esto, doctores. Es bien, bien, bien importante. Entonces, no hay una sintomatología específica para el glaucoma de ángulo abierto, tampoco hay una sintomatología específica para el glaucoma de ángulo cerrado, doctores. ¿Ok? Ahora, así como es casi lo mismo, lo único que diferencia es cómo la mecánica se produce este tipo de situaciones, pues el tratamiento es muy semejante. Hay que dar hipotensores y hay que dar un tratamiento quirúrgico en algún momento
funciona el tratamiento hipotensor. Pero aquí en el glaucoma de ángulo cerrado sí podemos hacer una pequeña separación de esto y podemos hacer un proceso que se llama iridectomías. Las iridectomías son pequeñas aberturas en la periferia del iris, en la zona cerca del ángulo, con un láser específico que se llama JAK. Este JAK, acuérdense que es un acrónimo de Light Amplification by Stimulation of Emission of Radiation. Hay una fuente que produce esa estimulación de radiación lumínica. Puede ser unos que queman, como ya vimos en la cirugía refractiva, y vamos a hablar en retina de ese láser que utilizamos, y otros láseres disruptivos que rompen estructuras. Uno de los láseres que vamos a utilizar aquí es disruptivo, y es de un material que se llama vibranio. ¿Sí conocen el vibranio, no, doctores? Y Diana, sí, conozco el vibranio. El vibranio no existe, Diana. El vibranio es del Marvel. Ese es de Wakanda, ¿no? Exactamente. La fuente del poder del JAK se llama iridio. El iridio es el que va a estimular que ese láser rompa estructuras. Todo lo que vamos a ver mañana, porque mañana hay clase, doctores, mañana nos vemos para reponer la clase de ayer. Entonces va a ser pequeñas aberturitas en el iris que va a ser como filtración, evitando que en pacientes normales, haciendo que por ahí fluya un poquito más del humor acuoso, y sobre todo también evitando que estos pacientes lleguen en un momento a tener un bloqueo angular agudo, que es la complicación que vamos a hablar ahorita, que si llega a presentarse, por esas zonas se está limitando un poquito el humor acuoso y se limita el daño en nuestros pacientes. Entonces aquí, a diferencia del glaucoma de ángulo abierto, aquí se puede hacer un procedimiento profiláctico que se llama iridectomías, que hablaremos mañana mientras veamos las imágenes, ¿ok? Y otro proceso que se llama la trabeculectomía, y ya les dije que son tratamientos para cuando el medicamento hipotensor casi no funciona. Vemos otra vez la dinámica del humor acuoso, y sobre todo vemos el iris. El iris está aquí muy bien, pero en un ojito hipermétrope este iris está mucho más adelante, y es lo que puede estar obstruyendo la salida del humor acuoso. Entonces, tener en cuenta este tipo de situaciones. Ahora, esto nos puede dar a la larga una complicación que se llama bloqueo angular agudo. Vamos a ver el ejemplo que siempre pongo en cada una de las clases para que me entiendan cómo es. Por ejemplo, Linda Cerecedo. Linda Cerecedo utiliza lentes, es hipermétrope, ni idea cuánta graduación tiene, pero se cansa de cerca, suponiendo Lindas. Entonces dice, bueno, ya se acabó la pandemia, ya no existe el COVID, ya se fue al Halloween del FACMED, ya todo, dice, no me enfermé, dice, pues ya voy al cine, ¿no? Necesito volver a retomar esa experiencia, como dice Cinépolis, de vuelva al cine. Y, bueno, voy a ver esta obra magnificente que se llama, ya vi el editor, vamos a ver Duna. Vamos a ver Duna, tan bonita, tan emocionada, que está ahí 2 horas y media. Vio Linda y dice, madres, güey. Traía Linda. Pues bueno, entra al cine y una característica de entrar al cine pues, es que se apagan las luces, ¿no? Es parte de la magia del cine, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay oscuridad? Pues las pupilas se dilatan un poquito para permitir aumentar un poquito más la captación de luz. Obvio, como hay luz de la pantalla, pues a veces la pupila está brillando y cerrando, pero generalmente se mantiene un poquito más dilatada. Linda, sin querer saberlo, tiene una predisposición al ser hipermétrope, entre comillas, vamos a ponerla de ejemplo. Tiene una condición de que puede tener un poquito de estrechez anatómica entre el iris y la córnea. Entonces, nunca le había pasado nada, pero de repente el ojito dice, hoy quiero darme a notar y hacerle que condicionarle un bloqueo a Linda. ¿En qué consiste ese bloqueo? Obviamente la pupila, al estar abierta, se dilata por completo y bloquea toda la zona del trabéculo de 360 grados. Entonces, Linda se acaba de ver la película, no se siente mal, empiezan a prender las luces y se acuerdan ustedes cómo prenden la luz del cine. Poco a poco. Todavía Linda se espera para ver una escena post-crédito, y eso no puede quedarse así, pues no hay nada, Linda, va a tener que esperar 3 años, y de repente pues ya sale al lobby del cine, y de repente dice, como que veo raro, veo borroso, como que me cuesta un poquito de trabajo enfocar, yo creo que fue la demasiada carga emocional que tuvo la película, ¿no? Lo que llega a su casa Linda, llega y dice, ahora sí ya veo muy borroso esto, ¿no? Me duele mucho, la luz la veo con ales de colores, me está doliendo demasiado, empieza a tener náusea, empieza a tener vómito, así como se vuelve a acordar a Halloween, al que fue días previos, y se empieza a vomitar, se empieza a sentirse mal, Linda se tira,
no puede ver la luz, cierra los ojitos. Entonces son pacientes que se sienten muy, muy, muy mal. Esa es una verdadera urgencia oftalmológica por un glaucoma, pero no todos los glaucomas van a tener ese tipo de dolor, doctores. Solo van a tenerlo pacientes que tengan condiciones de presentar un óculo cerrado y que estén presentando un bloqueo angular agudo. Si es que me duele el ojo, doctor, pero ve bien, y dices que solo me duele de repente, no es glaucoma, es lo que diferencia la sintomatología, ¿no? Puede ser un ojo seco, puede ser un enrojecimiento ocular por una mala lubricación, pero realmente no es un dolor ocular como un glaucoma tan agudo. En serio, es un dolor bien insoportable, el paciente no se aguanta, es muchísimo el dolor, te llega con baja visual, al final Lina no puede dormir, llega a primera hora al hospital, le vemos su ojito, y pues bueno, en teoría todos los síntomas que habíamos platicado, hay una dilatación pupilar. Ya habíamos platicado en uveitis, porque ustedes leyeron uveitis, que puede haber también dolor en las uveitis, también hay que diferenciarlo. Pero acuérdense por qué hay dolor en las uveitis. Uno, por la inflamación que hay. Pero también dos, ¿por qué? Porque el iris, acuérdense que hay demasiadas células flotando en el humor acuoso, puede quedarse fijado o pegado a la cápsula anterior del cristalino y puede dar una sinequia posterior. Esa sinequia posterior que hace que la pupila se vea toda así irregular, hace que no se filtre adecuadamente el humor acuoso y se está acumulado por detrás del iris, y eso es lo que hace que aumente la presión intraocular, doctores, ¿ok? En este paciente es diferente. En estos pacientes, bueno, en estos pacientes con la uveitis vamos a tener la pupila cerradita, es una pupila miótica, y en estos pacientes la pupila va a ser un poquito más dilatada. ¿Por qué? Porque es el bloqueo que presentó esta situación. Y es la forma de diferenciar este tipo de situaciones, porque a veces la molestia es muy, muy semejante. Tenía presiones de 15 siempre, 15, 15, 15, y de repente sucede este episodio y llega a 46 milímetros de mercurio, 50 milímetros de mercurio, de unas horas hasta un momento que presenta la afectación. Entonces es una afectación muy, muy severa la que tiene Linda. Tiene baja visual, tiene baja molestia. El problema con esto es que si no atendemos a tiempo, el daño visual puede cronificarse, puede quedarse de por sí el daño visual, doctores. ¿Okay? Entonces debemos de tener mucho cuidado porque hay pacientes que pueden tener susceptibilidad a esto y presentar una baja visual severa a la larga de su o en ese mismo momento que haya tenido. Generalmente la diferenciación es que la pupila va a estar dilatada siempre que lo podamos ver. A veces por las condiciones de edema que presenta la córnea, vamos a platicar por qué. Es si le da instancia a ver cómo está la superficie ocular. Entonces ya hablaremos de lo primero que tengo yo que hacer en ese tipo de pacientes para su manejo. Es generalmente de tipo vespertino, ¿por qué? Pues es como el bebé de Bob Esponja, ¿no? Que te salió 5:59, está Patricio ahí todo con luz, y a las 6 ahora, ¡pah!, todo oscuro, doctores. ¿Ok? Entonces, hay una condicionante que siempre cuando ya va siendo tarde-noche, pues el sol va disminuyendo, y la pupila tiende a estar un poquito mucho más dilatada. Entonces, generalmente es de predominio vespertino nocturno. El uso de medicamentos atropina, broncodilatadores, descongestionantes, eso de forma sistémica puede dar condicionantes igual a receptores a nivel del iris que provoquen la dilatación de la pupila en menor cantidad, pero esa pequeña dilatación puede condicionar ya un bloqueo. A mí me pasó y a mí me tocó, yo no la manejé, ya vi esas consecuencias, una señora por uso excesivo de nafazolina, doctores. Entonces, todo ese tipo de pacientes que tienen ese tipo de situaciones nos pueden dar que a veces cada paciente responda diferente, puede dar un bloqueo por cualquier tipo de estos medicamentos. Y sobre todo por los dilatadores, que ya me van a estar platicando ustedes, y que ya les dije que eviten ponerse ese tipo de gotas. Náusea, vómito, el halo luminoso, ¿por qué? Porque la córnea está dematizada. Y ya les he dicho, y vamos a ir recordando en la próxima clase, que el ojo es el mejor ejemplo de la amiga, date cuenta. Dices, putz, no mames, no puedo eliminar el humor acuoso. No te preocupes, Manix, vamos a chingar al endotelio y por ahí se va a meter el humor acuoso. Entonces, ¿qué pasa? Se destruye el endotelio, llega el humor acuoso, se hincha el edema, sale la llega al estroma. ¿Qué pasa con las fibras del estroma? Con el líquido se empiezan a separar, disminuye la transparencia, eso hace que siga subiendo hacia el epitelio, causa edema epitelial, forma pequeñas burbujitas llenas de humor acuoso, se rompen y además del dolor tan intenso que tiene Linda, ahora tiene dolor por las úlceras que está presentando estos pacientitos. ¿Okay? Entonces, todo eso que veníamos hablando, ahorita lo estamos representando y lo vamos a volver a representar cuando platicamos de la retina, doctores. ¿Ok? Entonces no lo echen en saco roto. Ya vi que todos sacaron 10, 10, 10, 9 en córnea, aunque fueron 3 exámenes diferentes, ¿no? Entonces supongo desde mi creencia que aprendieron un poquito de córnea, doctores. ¿Ok? Entonces lo que hace el organismo, busca por dónde sacar y nos da ese tipo de molestias y a veces por eso no vemos directamente cómo está el ojito por dentro. Se ve con una pérdida de transparencia, la pupila se dilatada,
tiene la hiperemia mixta, a ver si lo podemos confundir con la conjuntivitis, porque las conjuntivitis no te dan un dolor tan intenso, no te dan baja visual tan severa, y sobre todo, no te dan náusea, vómitos, y aparte no hay secreción, entonces pues no es conjuntivitis, ¿vale? Con la uveitis ya les dije lo que podemos diferenciar, el tipo de pupila. Si está dilatada, pues es un bloqueo angular, si está ligeramente miótica, quiere decir que no es por eso, sino es por un proceso inflamatorio. Entonces hay que diferenciar estos dos tipos de situaciones que se presentan. Y es siempre muy, muy intenso más el bloqueo por el glaucoma. Digo, y el principal problema es el daño tan severo que va a tener a nivel del nervio óptico. Eso es lo principal. El ojo se me puede fundir en días y así, bueno, entonces sí se debe de considerar una verdadera urgencia oftalmológica. Entonces, si Linda ya presentó eso y llega toda mal, lo primero que hago es ingresarla a urgencias y le pido primero pasar manitol al 20%, 250 cc, pasar en 40 minutos. Lento y diluido si quieren, ¿ok? ¿Qué hace el manitol? El manitol es un diurético osmótico, entonces va a deshidratar todo el líquido que tiene en la cámara anterior y deshidrata todo lo que es el vítreo, doctores, que es 95% de agua. Al deshidratar todo eso, pues la presión del ojo baja. Y ya de esa forma ayudo a Linda a que no tenga dolor, que es mi meta principal, bajarle el dolor y bajarle la presión intraocular. ¿Ok? Bajo esto y a lo mejor de 46 que tenía Linda, ahora tiene 21. Puta, pues ya le hicimos con eso, ¿no? Ya protegimos al nervio óptico, ¿no? Ya vimos que no hay más cambios. Si yo dejo con 46, el ojo se me funde por completo, doctores, ¿ok? Entonces, bajamos la presión, le puedo dar, ya le empiezo a dar gotas de todo tipo, incluso, bueno, generalmente empezamos con dorzolamida, timolol, que ya hablaremos mañana de eso. Le damos un tratamiento importante hipotensor, le puede agregar un inhibidor de la anhidrasa carbónica sistémica, que es la acetazolamida, siempre que cuando no sea paciente renal, le podemos dar una cada 8 horas, 250 miligramos, y vigilar que no tenga calambres. Si hay calambres, le recomiendo dieta rica en potasio, o le agrego sales de potasio, que últimamente me ha dado un poquito de miedo por las alteraciones del corazón darle a los pacientes, ¿ok? Pero hay forma de bajar y baja de la presión, doctores. Si hay un poquito de inflamación, le damos desinflamatorio, podemos darle esteroide, no hay ningún problema. Y lo importante de todo eso del manejo primario es ver qué es lo que condicionó. Si hacemos que la córnea recupere su transparencia, podemos dar, acuérdense que dábamos diuréticos en gota, osmóticos en gota, que es el cloruro de sodio en gotas, cada 6 horas a nivel del ojito para deshidratar y de esa forma recuperar su transparencia. Logramos que recupere la transparencia la córnea. Al bajar la presión, inmediatamente la córnea se ve más transparente y ahora vemos la pupila ligeramente dilatada. Pues ahí viene nuestra condición que se provocó por un bloqueo angular agudo. Entonces, ya que yo tenga los medios así ya transparentes, puedo realizar el procedimiento que a lo mejor no se hizo, que al haberse hecho pudiera haber dado este tipo de bloqueos, pero sin tanto problema, que son las iridotomías periféricas con el JAK láser. ¿Ok? Hay que ver el grado de secuelas que dejan. A veces la pupila ya no vuelve a tomar la forma normal. Puedo darle pilocarpina. Esa pilocarpina, a diferencia de las gotas de rojo que hablábamos para dilatar, esta pilocarpina lo que hace es provocar miosis. Va a cerrar la pupila, doctor. Es un parasimpático mimético y es una gota de tapón verde. Esta cierra la pupila, se hace más chiquitita y eso no es tanto que yo quiera ver con la pupila que no esté dilatada, sino que al cerrar la pupila, la periferia del iris queda liberada. Y entonces, al jalar y cerrar la miosis, podemos abrir un poquito el trabéculo que está obstruido por ese. ¿Okay? A veces se considera un buen manejo para estos glaucomas de ángulo cerrado dar pilocarpina. El problema es que va a tener el ojo miótico, entonces el campo visual va a estar disminuido y puede llegar a tener problemas para la visión cercana, doctores. Pero el chiste en ese momento es mejorar todas las condiciones del ojito para que volvamos a que, uno, protejamos la visión que tiene el paciente, recuperamos la presión intraocular y evitemos que se vuelva a formar otro bloqueo o esta crisis glaucomatosa. Como les dije, no todos los pacientes van a presentar ese tipo de situaciones, doctores. O sea, si ustedes son hipermétropes, van a decir, no, ya no voy a ir al cine, doctores. No, es por eso que requerimos screening, ¿no? O sea, no solo que te digan si es hipermétrope o no, tienes que vigilarte y ver qué condiciones tienes. A lo mejor puede ser hipermétrope, pero tu ángulo está en 3, o ni siquiera llegándole a 2. Pues no vas a tener ningún problema, pero se te recomienda a lo mejor evitar cambios extremos de temperatura, ¿no? Si venimos en el coche y luego lo sentimos que nos echan la luz, a veces hasta duele. Ah, cabrón, sí duele el reflejo de la luz, ¿no?
es el reflejo cierre, y así es un dolor que fue así espontáneo, imagínense ese mismo dolor todo el tiempo, doctores. Entonces, hay que evitar estos cambios extremos de luz. A los pacientes que ya tienen este tipo de situación, o que ya lo estamos manejando por un glaucoma de ángulo cerrado, si son pacientes adultos, les pedimos que cambien a los focos, que se van prendiendo poco a poco la luz, hasta que se abren por completo, ¿no? Eso ayuda un poquito, porque a veces muchos de esos pacientes llegan, van al baño en la madrugada, se paran al baño, prenden la luz, hacen el baño, en la cama ya con algo de dolor, doctores, porque el prender esa luz les condicionó un bloqueo, y en ese momento se les ocurrió presentar ese bloqueo, doctor. Por ejemplo, les recomiendo usar gafas oscuras, entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo de Bono, el de YouTube. Si conocen a YouTube, no van a decir con nosotros, seguro otro grupo que no conocen a YouTube, ¿no? Bueno, el vocalista es Bono. Y una de las características de Bono es que tiene gafas oscuras. Bueno, puede decir que es un mamón o un poser por usar gafas oscuras o de colores, ¿no? Pero utiliza gafas oscuras porque tiene glaucoma de ángulo cerrado, doctores. Al tener su glaucoma de ángulo cerrado, él como artista pues siempre está expuesto a las luces de los conciertos, de los flashazos, todo eso. Entonces, no es tanto. Puede ser por mamonería, trae su gafa oscura, pero lo está haciendo para protección, de que no tenga algún cambio y en algún momento pueda tener un bloqueo agudo. Y créanme que debe de tener todo el dinero del mundo, todo el manejo del mundo adecuado, pero eso no te garantiza de que en algún momento puedas presentar un bloqueo angular agudo, ¿no? Entonces, la próxima vez que vean un en el Palacio de Hierro, o en Angelópolis, o ahí en las plazas comerciales con sus gafas oscuras a las 5 de la tarde, no le digan qué mamón, sino que probablemente está teniendo una protección para ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces no juzguemos antes de, ¿vale? Y la opción para prevenir esto, o sea, si hay opciones, aquí el monitoreo es bien importante porque al fin y al cabo, pues va a presentar en los glaucomas de ángulo cerrado. Como digo, puede nunca generar una crisis glaucomatosa, pero a la larga sí va a presentar, pues el mismo glaucoma ya sabemos que va a presentar una neuropatía y va a afectar la visión. ¿Ok? El mismo tratamiento es igual. Hipotensores, iridotomías, ya valorar un procedimiento que es más severo, que es la trabeculectomía, que vamos a hablar el día de mañana. Doctores, ¿alguna duda, pregunta con esto? Muy bien. Entonces, mañana nos vemos, docs. Mañana acabamos glaucoma. Hoy entregan sus cuadros sinópticos. Se los encargo mucho. Mapa, lo que quieran entregarle, pero que les sirva para repasar el glaucoma. Es un tema medio denso. Ya en la práctica se hace más chido. Y el examen es la otra semana. Acuérdense que la otra semana ya abarca glaucoma, cristalino y uvea, doctores. Realmente es muy chiquito esos dos temas. Nos aborcamos más a glaucoma, doctores. ¿Ok? Empezamos a ver retina, yo creo que en 2 semanas, ¿cuándo acabamos? Como por el 8 de diciembre, ¿no? Antes de la primera posada, seguro acabamos. Entonces, hasta el 9 de diciembre. Ay, están gritando todos acá. Bueno, entonces yo creo que ya salió Tom Holland y Tobey Maguire. Entonces, ya nos vemos mañana, doctores. Cuídense, doctores. Nos vemos. Gusto en verlos. Nos vemos, doctor. Hubo fe. Hubo fe.